Bienvenidos a un video más acerca de astrología. Voy a estar hablando acerca de Irena Sendler. No sé si sabéis quién es Irena Sendler, pero Irena Sendler era una mujer activista, sobre todo trabajaba con temas relacionados con justicias sociales y demás, y salvó a 2.500 niños judíos del Holocausto. Irena Sendler se llamaba el ángel del gueto de Varsovia. ¿Y por qué se llamaba así? Se llamaba así porque salvó a 2.500 niños judíos de ser matados en campos de concentración o incluso en el mismo gueto donde no había comida, no era un hogar para ellos realmente, era más una forma de que probablemente murieran a causa de enfermedades debidas a la falta de higiene, falta de recursos económicos y falta de comida, ¿no? Me ha parecido súper interesante hacer este documental acerca de Irena Sendler porque, era una mujer que durante el Holocausto luchaba por causas sociales que eran injustas. ¿Y cómo se ve esto en la carta astral? Se ve en la carta astral porque ella tiene el Sol en Acuario, que aquellas personas que son de Sol en Acuario son personas que siempre tienden a luchar contra las injusticias sociales. Y justo a ella he podido recapitular muchísima información porque me interesaba muchísimo, no sé por qué, siempre me ha interesado. Además, yo estudié el grado superior de educación infantil con los niños y siempre he dicho, ostras, qué valiente, ¿no? Y qué bien que una persona pueda salvar a 2.500 niños, y ahora, como voy a contar, a costa de casi perder su vida. Y ella ya desde el principio, desde que empezaron primero, no sé, en la historia de los judíos, pues empezaron primero a marginarlos, que eso es una forma ya de violentarlos, de querer sentarlos en bancos y decir esto es para los judíos, y los rechazaban y así. Pues me parece muy interesante porque he visto que ella cogía y durante esa época hacía protestas en contra de, al final eran indefensiones en contra de los judíos, no sé si esa es la palabra, pero agravamientos en contra de los judíos, porque realmente lo que hacían la Gestapo y el movimiento nazi era poco a poco ir marginándolos, y cada vez más hasta que llegó los guetos, y luego ya cuando los enviaban al campos de exterminio. Ella desde pequeña se había criado, aparte de su Sol en Acuario, ella viene de una familia donde su padre ya tiene mucha predilección y mucho favoritismo por los judíos, porque sabe que es un pueblo marginado. Entonces no todos los judíos eran ricos, y yo he visto que los judíos que eran pobres y que no podían costearse los recursos médicos, es decir, como el padre de Irena Sendler era médico, pues los judíos que no podían costearse esos servicios de él lo hacía gratuitamente. Entonces, como que ella ya venía sabiendo de su padre que había que ayudar a las personas más desfavorecidas. Ella ya venía porque su padre se lo había enseñado, pero aparte también porque tiene el Sol en Acuario. Las personas de Sol en Acuario, vuelvo a repetir, son personas que les gusta mucho el tema de ayudar a las causas desfavorecidas, a los más desfavorecidos, a los grupos, a las masas. Entonces el caso es que me parece súper interesante analizar esta carta. Luego tiene, no lo sé exactamente porque no sé la hora exacta, pero sí que yo y he puesto diferentes horas y me sale todo el rato lo mismo, que tiene el Sol muy cerca de Quirón. Y eso quiere decir que brilla, pero al brillar también tiene esta posibilidad de que cuando muestra su Sol también puedes mostrar su herida más grande. Recordemos que Quirón es la herida del alma, entonces allí donde tienes a Quirón es donde más te duele, ¿no? Entonces a ella lo que más le dolía eran esas desigualdades que los nazis, sobre todo la Gestapo y todo este movimiento nazi, hizo en contra de los judíos. Entonces ella estaba en contra. De hecho, cuando iba a hacer exámenes, que estuvo estudiando un periodo de tiempo, pero se lo pusieron difícil porque hacía huelgas en contra de estas medidas que hacían contra los judíos, de poner
no soy judío, básicamente de humillarlos, de desplazarlos, y entonces como esto no, obviamente no le gusta. Cuando tienes mucha energía acuario, tú odias las injusticias, o sea, yo odio las injusticias sociales en mi caso, ¿no? Y bueno, pues ella estuvo estudiando Derecho, pero luego estuvo haciendo huelgas, y cuando se presentaba los exámenes, en un examen había que poner como que no soy judío, ¿no? Y entonces se ve que le pusieron la etiqueta de no soy judío y ella lo tachó. Lo tachó, dijo a raíz de ahí pues se dieron cuenta que estaba, ya se daban cuenta, pero hay más como que era revolucionaria en contra de las causas sociales, en contra del desfavorecimiento de los grupos judíos. Entonces, allí ya lo sabían y le ponían la zancadilla, no querían que trabajaran allí la difamaban, o sea, no decían cosas, ¿no?, para que ella no pudiera trabajar ahí, que era una rebelde, y exageraban un poco su mal nombre, cuando realmente no era así, ¿no? Pero a ellos no les interesaba eso, a ellos les interesaba que ella pues fuera como ellos querían, ¿no? Entonces, como ella era una rebelde y decía lo que había, ¿no?, pues no les gustaba. Entonces pues la desacreditaban y le decían cosas que a lo mejor no era tanto así, pero ellos la hacían pues por esas razones, ¿no? Entonces pues me parece súper interesante porque tiene también a Saturno en Aries, para aquellas personas que sepáis un poco de astrología, y si no lo cuento yo rápidamente. Saturno en Aries, Saturno es el planeta de los límites y Aries es el miedo, la valentía, el tomar acción. Entonces Saturno ahí bloquea mucho esa energía de tomar acción, de ser valiente, ¿no? Pero sabemos, ¿no?, en este canal, si no lo digo yo, cada 28 o 29 años tenemos nuestro retorno de Saturno, y me parece súper curioso porque ella tiene su retorno de Saturno, empieza a los 28, 29, pero justo a los 29 años ella tuvo su retorno de Saturno, y fue cuando en el año 1939, ¿qué pasó en el año 1939? Que empezó la Segunda Guerra Mundial, y es cuando empezó Hitler a masacrar mucho más a los judíos y a empezar a meterlos en guetos y demás. Bueno, antes, ya cuando subió al poder en 1933, ya empezó, que ella ya empezaba a rebelarse en contra de eso, haciendo huelgas, trabajando en favor de los desprotegidos, dándoles de comer a los judíos, ¿no? Y entonces pues me ha parecido súper interesante. Yo tengo que compartir esta información porque me ha removido un montón. Yo estoy en mi retorno de Saturno también, entonces digo, wow, no hay casualidades, hay causalidades. Entonces en 1939 ya tenía 29 años y empezó su retorno de Saturno. ¿Qué pasó? Que empezó todo este movimiento judío, ¿no?, de que ella empezó a darse cuenta de que los niños dentro de los guetos de Varsovia estaban en peligro. Estaban en peligro porque no habían, pues ya lo que he comentado antes, no había comida, no había recursos higiénicos. ¿Por qué? Porque obviamente les interesaba a Hitler y a todos los demás, ¿no?, que no vamos aquí a meter tanta mierda con eso, pero sí ser consciente de que obviamente querían que se murieran, entonces no les daban recursos, que más que nada pues los coartaban lo más posible, ¿no?, para que ellos cada vez fueran en declive, y si no se morían por circunstancias naturales, pues los llevaban a los campos y en las cámaras de gas los mataban, literal. Pues justo ella, ¿no?, en el año 1939, cuando empezaron ya a llevar a los niños bueno, al pueblo judío, a meterlos en guetos, y ella vivía justo en Varsovia, pues empezó a meterse, a infiltrarse en el gueto de Varsovia, y empezó ella ya había empezado antes su recorrido por metiéndose en diferentes grupos sociales para trabajar. Su trabajo era un trabajo social, y como vemos aquí, todo lo que estoy explicando, ella era
ayudar a combatir estas injusticias sociales. Entonces ella siempre buscaba eso y al final acabó haciéndolo, ¿no? Y desde en 1933 hasta el 39 pues se dedicaba a eso, a huelgas, a trabajar en asuntos sociales con personas desfavorecidas, madres que estaban fuera del matrimonio, que no tenían recursos, como proteger a esas personas más vulnerables, ¿no? Y ahí es cuando empezó, en 1939, y a los 30 años, es decir, en 1930, ya cuando estaba en su retorno de Saturno, empezó a salvar a los niños metiéndolos pues en cajas de madera. Hay una niña que salvó de 5 meses, que la metió en una caja de madera pequeña, le dio para que se durmiera, porque si se despertaba obviamente habría llorado y se hubiera desmantelado todo. Y salvó a muchísimos niños, empezó pues eso con 29 y 30 años en el retorno de Saturno. Su padre murió cuando ella tenía 7 años y siempre le inculcó una frase: si una persona se está ahogando, aunque tú no sepas nadar, hay que ayudarlo, no importa su nacionalidad, de dónde viene, su género, es decir, no importa nada, lo que importa es su humanidad, ¿no? Y salvar a esa persona. El 20 de octubre de 1943, como ya he comentado, fue detenida por la Gestapo, la torturaron, ella no habló, no dijo nada, fue súper valiente, ¿no? Recordemos ese Saturno en Aries, que cada 29 años nos dice, sé valiente. Ella ya estaba siendo valiente al pasar a los niños metiéndolos en ataúdes, en cajas de herramientas, escondiéndolos. Ella ya había empezado a ser valiente, ¿no? Porque tenía que sacarlos del gueto de Varsovia dentro hacia afuera. Y no sé si habéis visto películas como La lista de Schindler, etcétera, el pianista, que los alemanes se ponían en la puerta. Entonces ella tenía que pasar con los niños, ocultándolos con un camión, con un ataúd, por ejemplo, los metían hasta en ataúdes. Entonces imagínate tú. Y ella sentía ese miedo, y el Saturno en Aries es, vale, aunque tengas miedo, afróntalo, ¿no? Sé valiente, ten esa valentía de enfrentar este miedo. Entonces ella empezó, ¿no? Ya en 1939, y en el 43, 4 años más tarde, pues ya pasó eso, que ya estaba a finales de su retorno de Saturno, porque bueno, el retorno de Saturno dura de 29, 30, 31, luego ya, pero a lo mejor se puede alargar dependiendo de la persona, y en el 33 pues ya digamos que ella ya terminó su retorno de Saturno y ya fue condenada a muerte, a pesar de que sabía que iban a matarla. Ella fue hasta las últimas, ¿no? No se retractó, no dijo dónde estaban los niños, ¿no? Incluso después de haberle pegado la paliza y sabiendo eso, que se va a morir. Y bueno, esto no lo he comentado, pero ella estaba trabajando en una organización en pro de los derechos de los judíos, de ayudar a los judíos, que se llamaba el nombre era Cegota. Entonces ahí ella tenía amistades y tenía gente que trabajaban con ella y les ayudaban con el tema de los niños para salvarlos y demás. Entonces cuando pasó esto, que ella se fue que fue arrestada y que sabían que la iban a matar, ¿no? Decidieron tomar acción y ir y sobornar a un soldado. Entonces sobornaron a un soldado polaco, y justo momentos antes de ser asesinada, el soldado le dijo, corra, ¿no? Vete. O sea, la sacaron, dijeron que le iban a hacer un interrogatorio adicional, y entonces el soldado aprovechó, como había sido sobornado, pues le dijo, corra. Y ahí se salvó. Y bueno, esto es un poco acerca de la historia de Irena Sendler. Me parece que fue una heroína salvando a estos 2.500 niños. La llamaban el ángel del gueto de Varsovia porque obviamente, ¿no?, era un ángel. Y nada, me parecía súper importante y súper interesante comentar este tema, porque con el tema del retorno de Saturno en Aries, que se ve el tema de
Saturno te obliga a ser valiente, y luego tiene su sol en Acuario, que el sol en Acuario brilla en la rebeldía, en el ayudar a los demás, a las causas sociales, a temas que son injustos. Y luego ya tiene a Quirón allí junto con el sol, entonces es como que eso a ella le duele mucho, y se ha visto que ese dolor le movió mucho para hacer una labor con la gente y ayudarles, sobre todo a gente que era injustamente tratada simplemente porque sí, en frente a la sociedad, ¿no? Entonces se ve como ese dolor a ella junto con su sol lo iluminó y la impulsó para, a pesar del Saturno en Aries, de tener miedo de todo, ayudarlos y sacar su máximo potencial para ponerlo en un bien más común, en un bien mayor, que es esa energía acuariana. Si os ha gustado, darle me gusta, escribiros en mi canal, y si me queréis comentar y para que haga más vídeos como este acerca de hablando de otros tipos de personajes. O sea, me gusta hablar de personajes más antiguos, pero bueno, me podéis dejar ideas aquí en comentarios hablando que hayan sido importantes a lo largo de la historia y que siempre es interesante saber y poder unir la historia con la astrología, que al final siempre tiene un punto de unión, y eso es lo que me ha encantado. Entonces, bueno, hasta la próxima. Chao, chao.